Quiero saludar a María Castiglioni. El tema es económico y la tengo en línea. ¿Qué tal, María? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Buen día. Argentina tiene todo, potencialmente somos ricos, pero hay que trabajar y ordenar este desorden, ¿no? En principio, María. Bueno, efectivamente, tu descripción es fue muy clara y coincido totalmente. La potencialidad la tiene Argentina y hay otros países del mundo que también la tienen. La clave es poder pasar de esa potencialidad a la realidad. Y no es un dato, no es un hecho garantizado que lo vamos a tener. De hecho, en la agroindustria pasa lo mismo. Argentina hoy tiene, más allá de que este año tiene sequía, ha tenido altos niveles de producción y de exportaciones. De hecho, el agro ha sido el principal y sigue siendo todavía el principal factor de generador de divisas, ¿no? Con toda la línea agroindustrial, más del 60% de las exportaciones. Sin embargo, podría tener muchísimo más de lo que produce. Lo mismo en economías regionales y en la mayoría de los temas que vos nombraste, economía del conocimiento sumaría, turismo, pero para eso hace falta hacer los deberes y va a hacer falta sostener en el tiempo un mismo esquema. Por un lado, de lo que es la política macroeconómica, que es lo más desafiante en el corto plazo, que es lograr tender a la estabilidad macroeconómica, que significa como resultado tener inflación que va a converger a niveles internacionales. No va a ser de un día para el otro, pero hoy obviamente tenemos una inflación descontrolada que hace imposible la toma de decisiones, la planificación a largo plazo, el poder generar crédito, inversiones, como vos bien mencionabas, porque todas estas actividades requieren de inversiones, ¿no? Y hoy hay inversiones en estos rubros, pero mucho más acotadas de las que debería haber para aprovechar la potencialidad que Argentina tiene. Contame, pero además necesitas estabilidad macro, para empezar a crecer, porque Argentina está estancada hace 12 años y es la única manera genuina de que mejoren los ingresos de la gente, en términos, lo que se llama en términos reales, que los salarios le ganan la inflación, y tener salarios más altos. No hay otra manera que la economía crezca en forma sostenida, como lo hace la mayoría de los países. Cuando vos mirás, el mundo entero crece, y de hecho nuestros vecinos crecen más allá de lo que fue el efecto, ¿no? Global de la caída por la cuarentena, ¿no? El 2020, los países, las economías crecen y eso les permite ir mejorando la calidad de vida de la gente, que es en definitiva lo que nos importa al final del día, ¿no? De también sufrir lo que ocurrió en Ucrania, situaciones que se dan en el mundo, la pandemia, etcétera, pero pudieron salir. Nos enteramos el viernes y ayer cerraron las listas y quien es hoy ministro de Economía pasa a ser candidato a presidente. ¿Imaginás reacción de los mercados mañana o a partir de esta próxima semana? ¿Cómo? ¿Qué tipo de reacción? Bueno, a ver, creo que cualquiera de los candidatos que se estaban barajando, de alguna manera eran parte de este gobierno, ¿no? Por supuesto son oficialistas, pero eran parte activa y relevante de este gobierno. Massa, te diría, hoy es el más relevante del gobierno, con lo cual hay una paradoja cuando uno lo mira un poco más objetivamente y salimos del minuto a minuto que vivimos los argentinos a veces, y en definitiva el ministro de Economía, que está generando o no ha logrado ningún resultado económico en su gestión, que ya lleva varios meses, no es que empezó ayer, no empezó a principios en el mes de agosto, pero no a principios sino el mes de agosto. Lo que ha logrado es una economía estancada, incluso con caída en muchos sectores en la actividad económica, con una inflación que se fue acelerando y no parece estar muy controlada. O sea, no estamos en una situación de hiperinflación, pero no es una economía que tiende a converger en términos de inflación, ¿no? Con cada vez más tipos de cambio, con un banco central que está muy debilitado, y eso es un gran desafío para adelante, con lo cual es difícil pensar que, bueno, ¿cómo va a hacer campaña el ministro de Economía? ¿Qué va a proponer diferente? Desde el punto de vista de los mercados, creo que sí, fue por ahí una sorpresa de último momento, pero hace un par de semanas era uno de los nombres que estaba dando vueltas, ¿no? Como alternativa. Así que me parece que en el corto plazo por ahí la lectura es, bueno, Massa tiene mucho más incentivos
a que tener algún resultado de corto plazo para tener algo de chance electoral. Claro, porque ahora las algunos encuestas colegas tuyos no le dicen, dan. si no era Guado de Pedro, para ponerlo, era bien riñón kirchnerista, no es lo mismo que Massa. Massa es kirchnerista, está en el gobierno, pero sabés que comulga más con centro, un centro y en algún caso hasta liberal. ¿Eso lo puede llegar a leer el mercado? Y viniendo en estas últimas semanas de papeles argentinos que vos me explicarás por qué, cotizando muy bien. No sé si tienen que ver las elecciones provinciales o vaya a saber qué. Bueno, yo te diría que hay dos cosas acá. A mí me parece que esto de que Massa tiene, si querés, un mensaje un poco más de centro, un idioma cuando habla y que entiende, pero después cuando uno ve lo que hizo ahora y lo que hizo también en sus gestiones anteriores el kirchnerismo, por ejemplo, cuando estuvo en ANSES, que jubiló a 3 millones de jubilados sin aportes, los puso al mismo nivel que el jubilado que aportó toda la vida, digamos, generó de alguna manera colaboró en pasar de superávit a déficit fiscal en aquel momento, ¿no? Ahora también la gestión que está haciendo no resuelve, está haciendo parches, digamos. Entonces, más allá del mensaje que tenga, yo creo que las acciones no son demasiado diferentes del programa de Guzmán que tenía antes. No parece haber demasiado. Ha intervenido, ha generado una economía con un cepo mucho más duro, donde hay muchísima discrecionalidad. Por lo tanto, eso parece, digamos, tal vez no es el kirchnerismo duro, pero el kirchnerismo duro hoy tampoco está haciendo algo demasiado distinto. Digo, no hay mucho margen para programas diferentes, porque además el Congreso, gane quien gane, tiene una composición distinta. Esto le pasó a Alberto desde que arrancó, ¿no? No tiene las mayorías que ha tenido el kirchnerismo antes para avanzar tal vez en un programa más del riñón kirchnerista, en el sentido de más intervenido, sobre todo a nivel, yo diría, a nivel de lo que son las regulaciones y las institucionalidades, o sea, avanzar más todavía, eso no pasó. Ahora creo que más allá de esa lectura que sí, bueno, es más comulga más con el centro, creo que no hay demasiadas diferencias, porque además las listas, la composición de las listas es, digamos, los mismos nombres con otro orden, pero son todas las mismas nombres que hoy están en el gobierno, que hoy están en el Congreso. Me parece que tal vez una lectura que se puede hacer es que si tiene algo más de chance Massa que Guado electoral, que todavía está por verse, eso puede no garantizar un cambio más profundo en la próxima gestión. En ese sentido podría ser hasta una mirada negativa, digo, para los mercados, paradójicamente, ¿no? Porque creo que las últimas semanas lo que se estaba viendo era, si el candidato llega a ser Guado, tiene muy pocas chances el gobierno, o menos chances todavía de ganar, y por lo tanto el que gane, que no se sabe quién va a ser, va a tratar de tomar reformas y tomar otro camino favorable a lo que sería todo esto que estábamos hablando antes, ¿no? Y por lo tanto eso ayudaba a este rally de acciones, sobre todo acciones, pero algo también de bonos, pero ojo, desde niveles históricamente bajos. Cuando uno mira la cotización de las empresas argentinas y de los bonos argentinos, ¿no? Que la contracárcel riesgo país estaban por el subsuelo, ¿no? Por ende, me parece que esa suba, que siempre los mercados, cuando uno mira la historia, los mercados se posicionan con tiempo antes de los cambios, se adelantan leyendo los mercados esas tendencias que pueden ocurrir. El oficialismo así no va, por eso se adelanta, se va a venir un cambio y comenzaron a anticiparse. O sea que eso se puede seguir profundizando a partir de los próximos días, vamos a ver. Gracias María por el tiempo, que tengas lindo domingo, muchas gracias. No, de nada, gracias. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias. María Castiglioni. Bueno, a esta hora de la mañana, 8:18.